A veces los retos más grandes de la arquitectura son, en realidad, invisibles. No hablamos de la altura de un rascacielos o de la curva de un puente, sino de fuerzas silenciosas, como el aire y la humedad, que están luchando constantemente contra los muros que nos protegen. Hoy nos vamos a meter de lleno en un caso alucinante en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Venga, vamos al lío. Imaginaos por un momento que las paredes de una casa tuvieran que comportarse de una manera cuando llueve y de otra completamente distinta cuando hace sol. Y no es ciencia ficción, para nada. Es la clave para construir de forma saludable en uno de los climas más peculiares de España. Así que nos vamos a San Cristóbal de la Laguna, un sitio precioso, desde luego, pero con un clima que está marcado por un fenómeno casi constante, el famoso mar de nubes. Es esa niebla que se forma por los vientos alisios la que envuelve la ciudad en una humedad persistente que para los edificios es un desafío enorme. Y claro, detrás de esa postal tan bonita se esconde una realidad bastante más cruda. Ojo a esta cita sacada del proyecto de investigación DIFPAS, porque revela un problema de salud pública en toda regla. El exceso de humedad no es solo una mancha fea en la pared, es el caldo de cultivo perfecto para el moho, con todo lo que eso significa para nuestra salud respiratoria. Y este número es la clave de todo el asunto. 83%. Según los datos climáticos, esa es la humedad relativa media que se alcanza en agosto. Para que nos hagamos una idea, a partir del 70% de humedad, las condiciones son ideales para que el moho crezca a sus anchas. La laguna básicamente vive en esa zona de riesgo de forma constante. Vale, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se cuela toda esa humedad en las casas? La respuesta no está, como podríamos pensar, en la lluvia. Está en una fuerza invisible que se llama presión de vapor. Para poder atacar el problema del moho, primero tenemos que entender la física que hay detrás. Es muy fácil de entender si pensamos, por ejemplo, en un globo. El aire que está dentro del globo tiene una presión altísima. Si lo pinchamos, ¿qué pasa? Pues que el aire se escapa hacia la habitación donde la presión es menor. Con el vapor de agua ocurre exactamente lo mismo. Siempre busca el equilibrio. Y para eso se mueve de donde hay más hacia donde hay menos. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. Normalmente, casi todos los edificios del mundo se construyen con una idea en la cabeza, que dentro, con nuestras duchas, cocinando o simplemente respirando, generamos más humedad que la que hay fuera. Pero en la laguna, ¡zas!, el mar de nubes le da la vuelta a la tortilla. La casa está sometida a un asedio constante de humedad que intenta colarse dentro. Y fijaos en esto, porque es alucinante el impacto que tienen los pequeños defectos. A través de la difusión, es decir, a través de los propios materiales del muro, pues mira, apenas pasa 1 gramo de agua al día, nada. Pero por convección, o sea, por fugas de aire, una simple grieta de 1 milímetro, permite que se cuelen 360 gramos de agua al día. 360 veces más. No hablamos de una ventana abierta, hablamos de una fisura invisible que se convierte en una autopista para la humedad. Claro, con un enemigo así de persistente e invisible, necesitas defensas de última generación. Y aquí es donde entra en juego el estándar Passive House, o casa pasiva. Es un enfoque súper científico y riguroso para crear edificios de altísima eficiencia, y es justo lo que se está aplicando en el proyecto DIFPAS. La primera barrera de defensa, la más importante, es la hermeticidad. ¿Qué significa esto? Pues que el objetivo es crear un sello perfecto. Esta línea roja que vemos en la ilustración lo simboliza muy bien. Es una barrera continua, sin la más mínima fisura, que impide cualquier fuga de aire o de vapor que no esté controlada. La lógica es simple. Si el enemigo no puede entrar, no puede atacar. O sea que la clave no es solo poner un buen aislante y ya está. No. Se trata de crear un ecosistema interior totalmente controlado. Se busca que las paredes nunca se enfríen tanto como para que la humedad se condense en ellas, lo que se conoce como punto de rocío. Mantener una humedad interior sana y confortable y, súper importante, tener un plan B por si la humedad entra, para que el muro pueda respirar y secarse. Vale, muy bien, pero una pregunta. Si sellamos la casa tan bien, ¿no estaremos atrapando la humedad que nosotros mismos generamos al ducharnos o cocinar? Pues sí, necesitamos una barrera que sea un portero de discoteca con la humedad de fuera, pero que deje salir a la de dentro. Necesitamos una solución inteligente. A ver, si pusiéramos el típico plástico, la barrera de vapor de toda la vida, tendríamos un problema, porque sí, bloquearía la humedad que intenta entrar, pero también impediría salir a la que está dentro. Con el tiempo, el muro se acabaría pudriendo por dentro. La solución, por tanto, tiene que ser mucho más sofisticada. Y aquí llega la magia. La solución es una membrana inteligente, de difusión variable. Funciona un poco como la tela de una buena chaqueta de montaña. Cuando fuera hay muchísima humedad, su estructura molecular se cierra, se vuelve superimpermeable. Pero cuando el muro necesita secarse o la humedad interior sube, su estructura se abre para dejar pasar el vapor.
En resumen, se adapta. Bueno, vamos a dar un paso atrás un momento para ver la foto completa, porque lo que ha pasado en la laguna nos enseña algo importantísimo sobre cómo deberíamos construir en un mundo con climas cada vez más extremos y particulares. Al final, la gran lección que sacamos de todo esto es que la arquitectura ya no puede tirar de soluciones genéricas que valgan para todo. La ciencia de los materiales nos permite, hoy en día, crear edificios que de verdad dialogan con su entorno, que se adaptan y responden a las condiciones específicas de donde están, ya sea la humedad de la laguna o el calor seco de Almería. Y es que, como dice el propio informe del proyecto DeepPass, aquí no hay una bala de plata, no hay una solución mágica. El éxito es el resultado de un sistema que funciona como un todo. Un aislamiento continuo, una hermeticidad llevada al extremo y, por supuesto, el uso de materiales inteligentes. Todo trabajando en conjunto. Todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Hoy hemos hablado de la humedad, que es una fuerza invisible. ¿Pero qué otras fuerzas invisibles hay por ahí? Pensemos en el gas radón, que emana del suelo, o en la calidad del aire de las ciudades. ¿No deberían estos factores empezar a dar forma a los lugares donde vivimos? El reto, desde luego, está servido.